Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con el gran gusto que corresponde a Nicolás Albertoni. Es académico, universitario, investigador y ha publicado este libro Entre el barrio y el mundo que estaremos compartiendo más adelante en las imágenes para que ustedes lo tengan muy presente. Entre el barrio y el mundo y además Mercosur o el modelo chileno, dos alternativas para Uruguay. Seguramente este puñado de minutos no nos dé para abarcar todo lo tan interesante que tiene este libro. Nicolás, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gran gusto. Bueno, ha sido mencionado por una universidad calificadísima como la de Georgetown en los Estados Unidos como un líder joven de la región. Me imagino que es un mérito importante. La verdad que sí, fue un gusto este año compartir con otros 40 jóvenes de América Latina esa selección de la Universidad de Georgetown, que justo va a coincidencia de que está muy ligada a este tema. Es la universidad número 1 en servicio exterior. Y haber presentado el libro allá yo creo que fue un gran regalo, no solo para mí, sino también para el Uruguay, de ponerse y demostrarse que está pensando sobre estas cosas estratégicas que un país pequeño se merece pensar. Bien, aquí estamos observando la portada del libro, porque después de la entrevista siempre surge lo mismo, preguntan dónde lo puedo comprar. Ya está aquí en Uruguay, en la plaza, ¿no? Sí, está en todas las librerías y bueno, una buena noticia es que esta semana el libro estará saliendo en ebook. Así que bueno, ya haremos la campaña correspondiente, pero sí, es un avance que creo que se universaliza de alguna forma el conocimiento. Es una cosa que bueno, desde la Universidad Católica, donde trabajo, estamos tratando de universalizar el conocimiento y hoy las nuevas tecnologías nos dejan esta posibilidad. Bueno, un libro que dice mucho desde el propio título, Entre el barrio y el mundo, esa cuestión de que no nos podemos mudar de barrio, que se dice sistemáticamente, y allí hay lo que decíamos al comienzo cuando presentábamos la entrevista, una crítica acaso y una propuesta. Crítica porque no es un proceso que haya comenzado hace un tiempito, no es esto una cuestión que uno esté criticando porque empezó hace un año y ya le estamos pidiendo garantías, le estamos pidiendo funcionamiento. Esto ya tiene 20 años de crítica, casi exclusivamente de crítica. Totalmente, y hay una generación, creo que casi que nacimos viendo este Mercosur, yo creo que no ha funcionado, un Mercosur que no ha funcionado y siempre nos decían que atrás de la cordillera había un modelo que había que seguir. Es bueno resaltar que Chile no es ningún modelo perfecto, pero sí, para empezar un análisis, sirve para mostrar y contrastar un modelo diferente de un país que tampoco está muy distante en términos de matriz productiva al Uruguay. Un país que ante todo también está encerrado entre dos cordilleras, yo señalo, que una es la cordillera de los Andes y otra de otra forma dicho por el Océano Pacífico. Y Uruguay, cerrado entre estas dos cordilleras activas, tiene un estilo de ver el encierro y un estilo de ver la integración cordilleras activas, hablando de Brasil y Argentina. Claro. Yo creo que amerita una reflexión que es la que busca plantear el libro, de cómo plantearnos ante el encierro, que es algo importante. Claro, allí están esas dos cordilleras poderosísimas que nos han planteado algunas dificultades importantes, sobre todo el caso de la Argentina. Ahora, partamos de la base que todos tenemos claro, no deberíamos considerar la posibilidad de abandonar el Mercosur, eso está claro. Eso está clarísimo y creo que es una afirmación clave, Daniel, decir que no nos serviría de nada salirnos del bloque porque sí y buscar una bilateralidad ultranza. Pero sí una forma clave que si uno ve el modelo de análisis que se ha hecho sobre el tema, ha estado basado en lo que no deben hacer los otros, es decir, lo que no debería hacer Brasil, lo que no debería hacer Brasil-Argentina. Y poco se han planteado lo que sí debería hacer Uruguay. Es decir, ¿qué deberíamos hacer nosotros al ver que el modelo de integración que está siguiendo Brasil y Argentina no es el que les pedimos? Entonces aquí hay diferentes formas, nosotros proponemos diferentes propuestas, en el libro se recogen muchas, obviamente el proceso posterior después de presentaciones, tú lo señalabas en Estados Unidos, pronto la presentación en Bogotá, en Buenos Aires, genera que se va generando una socialización del tema que va agregando contenido. Pero un tema clave está en pensar qué sí debemos hacer nosotros y trazar estrategias desde el Uruguay. Y no planteando, porque ninguna estrategia, ni siquiera la estrategia empresarial, se basa en lo que no deberían hacer los otros, sino en lo que debe hacer la persona que se la está planteando. Y creo que ese es un cambio de paradigma que Uruguay lo necesita plantear. Bien, a veces hay una mirada lírica respecto a esa cuestión tan necesaria de abarcar la política exterior como una política de Estado, encolumnarse detrás de lo que sea la postura del gobierno de turno, generar algo así como un modelo Itamaraty, ¿no? Que ha resultado tanto. Estábamos viendo imágenes de lo que fue tu comparecencia, tu entrevista con CNN. Despertó mucho interés en programas con un neto corte de economía y finanzas como el de Alberto Padilla, por ejemplo. Sí, Alberto fue otro promotor del libro a nivel internacional y sabes que algo que me sorprende mucho, cómo interesa el tema, porque sepamos que el Mercosur
es uno de los bloques más importantes del mundo y que de alguna forma cuando uno le da un compromiso de país emergente o de región emergente a América Latina y de país emergente a Brasil, ven en el Mercosur una potencia y un trampolín y no está funcionando. Claro. Nicolás, volviendo a lo anterior, ¿qué responsabilidad se le asigna al establishment político, al sistema político local en cuanto responsabilidad o irresponsabilidad en cuanto a no tratar de abordar definitivamente esto como una cuestión de Estado? Y muchas. Yo creo que este es un tema clave que el Uruguay se merece justamente pensarlo en ese sentido. No caer en la crítica política justamente porque lo que se busca proponer es mirar hacia adelante y desde ya con propuestas. Pero creo que el poder político tiene aquí un punto clave a reflexionar en el que todos estamos de acuerdo en silencio, porque ¿quién no propone, por ejemplo, la flexibilización, que es una de las cosas que propone el libro, la flexibilización de las normas que hoy impiden negociar bilateralmente con otros países? Y acá no lo digo de forma fácil, se proponen diferentes modelos a través de normas de origen. ¿Cómo proponer este modelo y hacerlo real? Formar un consejo de política comercial en el Uruguay, Daniel, que esté conformado por la Unión de Exportadores, por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, por la Cámara de Industria, bueno, no me quiero olvidar ninguna, pero decir con todas las cámaras, con los gremios y sentarnos en una mesa y no estar, como ahora sale Timerman nuevamente, por titulares de prensa, a criticarnos y generar una política exterior por titulares, que no es bueno. Bueno, el futuro embajador de nuestro país ante el gobierno de los Estados Unidos ha dicho, por ejemplo, en aquello de los acuerdos comerciales, que sería suficiente con un TIFA. Todos recordamos lo que fue ese tránsito azaroso del presidente Vázquez cuando intentó generar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que a veces se advierte como la panacea, como la solución a todos los males. ¿Tú adviertes que allí, en esa cuestión de la bilateralidad con la gran potencia de Estados Unidos, puede haber una clave como para mejorar? Pero totalmente, y la reflexión es necesaria, ante todo la reflexión. Fíjate, cuando surge lo del TIFA, anteriormente el Tratado de Libre Comercio, el debate se generó en ese momento. El país se venía abajo en ese momento en que, bueno, ahora existe esto, pero la reflexión la tenemos que hacer antes. No sé si recordarás, pero el debate en esos tiempos, la respuesta que se le dio a Estados Unidos fue no sé. Duramos en decirle un sí o un no. Sí. Entonces, el país tiene que estar preparado para este tipo de cosas. Tiene que tener una propuesta preparada y consciente de lo que sí queremos en la política exterior. Y pensar en Estados Unidos, claro que es una... Cuanto más comercio, mejor. Cuanto más comercio y cuanto más en acuerdos, es mucho mejor para el Uruguay. Enredados muchas veces en los corrales de ramas de las ideologías aquí en la región. Totalmente, y es el gran error, yo creo, hoy de la integración latinoamericana. Haber basado el estilo de integración, si lo comparamos con ASEAN, por ejemplo, que sería un modelo, bueno, lejano, pero decir lo que está pasando en Asia del Este, en modelos de integración, es muy confuciano. Se basa en el comercio, en la economía, y las políticas se quedan para los temas nacionales. Y basar una diplomacia en lo presidencialista genera que es muy coyuntural y muy cortoplacista. Esto no es una crítica barata, sino se ha demostrado que, bueno, se van los gobiernos y se arma una estructura en base a la amistad presidencial, que es buena y por el momento dura mucho y es buena en cuanto a producción bilateral por el momento, pero después cuando se va a estar mala como lo fue por esa coyuntura pequeña. ¿Qué ponderación realizas de lo que fue en su momento la afirmación del presidente Mujica, que lo político estaba por encima de lo jurídico? Bueno, ¿cómo puede llegar a impactar una frase de estas características en el mundo comercial, empresarial, de las finanzas? Para un país como Uruguay, que creo que si lo ve uno en sus dimensiones territoriales, es muy pequeño en cualquier ámbito. Yo creo que la gran grandeza de Uruguay es justamente estar basado y ser respetado en todo el mundo por su respeto a las normas y respeto a las normas internacionales. Y haber dicho eso desde un país como el nuestro, yo creo que nos juega muy caro. Nos juega muy caro porque justamente nos basamos en eso. El ser un país más grande hacia el mundo, y a veces que hablan tanto de nosotros, es por eso mismo, por el respeto a las normas internacionales. Y estuvimos nosotros diciendo desde el Uruguay que por momentos valía más lo político, y eso es bastante confuso. Más allá de que correspondía a lo que luego sucedió, las precisiones de parte de gobernantes. Se habla siempre del modelo chileno, de hecho en el propio título del libro está allí planteado. Hay que asumir que también el mundo nos ve a nosotros como modelo, porque hay algunas variables económicas incontrastables. O sea, estamos hoy en un índice de desempleo absolutamente histórico por lo positivo, se ha quebrado aquella brecha de la indigencia, se ha combatido muchísimo la pobreza, tenemos un manejo de la economía bastante sano desde lo macroeconómico. Entonces, ¿qué sería necesario para transformarnos finalmente en un modelo también de integración? Totalmente, y te afirmo lo que estás diciendo, en que de las grandes sorpresas de escribir el libro fue
¿cuántas personas en Chile nos ven como modelo Uruguay? Claro, entonces eso es bueno resaltarlo. Bueno, ni que hablar la consolidación de la democracia. O sea, hoy la institucionalidad está garantizada. Totalmente, y creo que justamente eso tiene que ser el pie para darnos, decir, cuánto más podemos crecer y confiar en nosotros mismos para salir al mundo. Y cuando yo hablo en el libro, insisto, de la apertura hacia el mundo, no es solamente en el comercio, sino también en la cabeza. Y te doy un ejemplo para cerrar. Chile, con la red de acuerdos comerciales que ha hecho con el mundo, ha generado, por ejemplo, que con la Unión Europea, que ya tiene un tratado de libre comercio, cosa que el Mercosur, con más poder negociador, todavía no lo tiene, ha generado que la red de becas, por ejemplo, para estudiantes, en Chile tenga la misma posibilidad, es decir, sus estudiantes, de postular a becas en Europa como cualquier país europeo, es decir, como que fuera un miembro más de la Unión Europea. Son cambios que se generan con un país pequeño, que obviamente el comercio no se puede cambiar 100%. Lo que se genera es decir, bueno, si vos necesitas mi comercio, yo también pido cooperación y en este caso en educación terciaria. Esa es una demostración, y se llama acuerdo de tercera generación, algunos lo denominan así, de que la apertura comercial, y cuando decimos mirar más allá del Mercosur a través de modelos, y acá no digo mirar más allá porque sí, sino a través de cosas concretas y fórmulas concretas y herramientas, mirar más allá para abrir la cabeza de nuestro país, que creo que se nos abriría un mundo de oportunidades mucho más grandes. Sin duda. Bueno, hoy muy atinadamente y con mucha creatividad como siempre, La Diaria titula Gran Hermano, esta actitud asumida por Brasil, al que siempre le estamos reclamando que esté a la altura de su poderío, a la altura de las circunstancias. Un hermano que muchas veces, con razón, hemos creído que nos ha dado la espalda. Por ejemplo, con aquel dilatado diferendo con la República Argentina, con los puentes cortados, ni que hablar que ahora estamos padeciendo situaciones bastante enojosas. Pero Brasil, ¿hoy está asumiendo un rol más protagónico o sigue en esa cuestión de navegar por lo políticamente correcto? Y bueno, yo creo que el punto medio entre las dos. Yo creo que Brasil todavía no ha asumido ese liderazgo, un humilde análisis dentro de que estoy siguiendo el tema, es decir, no ha asumido un liderazgo todavía que el mundo se lo está dando, que el mundo se lo está dando a integrar los BRICS, por ejemplo. El mundo le está dando una cuota de oportunidad a Brasil que creo que él no la está tomando para llevarla a la región. Entonces, se ven cosas que si tendríamos un liderazgo mucho más asumido, como surge en otras regiones del mundo, yo creo que sería un eslabón importante para fomentar la integración. Y ante eso que no se da, el Uruguay justamente debe pensar cómo se plantea ante este escenario de encierro. Creo. Bueno, veíamos las cosas positivas de Uruguay. De cualquier modo, ayer sufrimos un cimbronazo con esa caída en los índices de competitividad, un ranking que está elaborado por principalísimos economistas del mundo que nos instalan ahí en una situación de zona amarilla. Sí. ¿Cuál es, en titulares, la propuesta que tú entendés que es más viable hoy? Sí, es una serie de propuestas que nosotros manejamos que de alguna forma creo que se basa en una estrategia de promoción comercial. De inserción, justamente dije promoción también porque es básico preparar el Uruguay para mirar un poco más bilateralmente. Fíjense que si nos vamos al Mercosur el lunes siguiente, sería bravo negociar con un país como China, sería imposible imaginarlo. Pero si uno ve del análisis no solo de países como Chile, sino otros, Singapur, es decir, otra serie de países que estamos siguiendo el análisis, que sí se han preparado para esa bilateralización en el mundo. Entonces, diplomacia más comercial que política. Totalmente, totalmente. Y dejemos la política también para ámbitos como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se ha posicionado muy bien. El canciller Moreno de Chile hace muy pocos días visitó Emiratos Árabes, visitó India, China. Claro, aprovechando la presidencia pro tempore de la CELAC, acompañado de Cuba y Venezuela. Fue estratégico por donde sea. Mientras Cuba y Venezuela hacían reuniones con comunidades, bueno, de afinidad ideológica, que bueno, vaya y se respete. Chile estaba haciendo negocios, y de alguna forma eso también debe aprovechar Uruguay, darle la mano a la región, pero con la cabeza en el comercio y mirando hacia el mundo. Entonces, ese es un tema clave, saber posicionarnos en la región, no anclarnos en ella, pero tener una apertura mucho mayor. Bien. Bueno, nadie olvida cuando Tabaré Vázquez casi tuvo que salir a pedir perdón por aquella idea de haber generado un vínculo mucho más acentuado con los Estados Unidos. Tuvo que decirle a la región, discúlpenme, me equivoqué, no fue en esos términos, pero casi. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos. Entre el barrio y el mundo, recomendable lectura, Mercosur o el modelo chileno, dos alternativas para Uruguay. Hay algunos comentarios, por ejemplo, del doctor Julio María Sanguinetti, que participó, digamos, ¿qué fue? ¿Un corrector del libro, digamos? Un prologuista. Bueno, el trabajo de Nicolás, dice, es un provocativo esfuerzo de repensamiento de la inserción internacional de un país vinculado al mundo desde su matriz original. Que un joven provoque esa reflexión convoca al optimismo. Después dice el ingeniero Eduardo Frei Ruiz Tagle, que fue presidente
Chile. A partir de este relato que nos presenta Albertoni, creo que se puede sacar valiosas lecciones para un país como Uruguay, que ha concebido su política comercial externa a partir de su plena integración al Mercosur. Y finaliza también estos comentarios el doctor Ernesto Talvi. Este es un libro indispensable para todo aquel interesado en entender la dinámica de los procesos exitosos de integración como el de Chile y reflexionar seriamente sobre el camino que debería seguir Uruguay en esa materia. 3 calificadísimos pensadores para un joven de 25 años. Sí, bueno, eso yo creo que es un tema también, una respuesta generacional. Una generación que tiene muchas ganas de que este tipo de cosas se cumplan, de hacer el tema de la inserción un tema de todos, un tema que se hable tanto como la educación y la seguridad, porque no es menos estratégico. Pero una cosa buena, más allá de que, bueno, el libro obviamente nace un perfil académico, es un ensayo que trató de bajar el tema a tierra y hoy aseguro que el tema puede ser entendido por todos con su lectura. Entonces creo que este es un paso, porque los grandes cambios creo en un país se genera cuando todos estamos alineados en el mismo sentido, pero para eso hay que hacerlo comprender al tema. Bien. Y entonces creo que esta es una humilde misión en ese camino. Interesante mirada. Nicolás Albertoni, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a ir a la pausa y seguimos adelante aquí en Telebuen Día.